Lo rindo todo una vez más. Si con eso no nos conmovemos en la presencia de Dios, de renovar nuestro compromiso delante de su presencia como familia, como comunidad, como asamblea, ¿qué nos puede llegar a conmover delante de su presencia? En esta mañana lluviosa, una mañana que estaba para quedarte en casa, descansando, venimos a renovar una vez más el compromiso con el Señor y a decirle todos juntos, venimos a rendirlo todo una vez más, Señor. Una vez más. Que el Señor te bendiga, que nuestros corazones hayan sido preparados para escuchar la palabra después de un hermoso periodo de adoración. Y esta mañana yo quiero, con esta palabra, desafiarte con este título. Hay que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo. Y cuando escuchamos esta frase, quizás nos incomoda, nos impacta. Alguien que nos diga en la familia, hacete cargo, un amigo, nos queda como el pensamiento de ¿qué me tengo que hacer cargo? ¿Verdad? Y a partir del Evangelio de Lucas, vamos a ir trabajando esta idea, la palabra de Dios. Tenemos que hacernos cargo. Hay que hacerse cargo. Muchas veces cuando iba camino a la iglesia, al templo para las actividades y a cumplir los horarios de ensayo de los músicos, o a las reuniones que ponemos horario, esperamos que la gente y el liderazgo siempre sea puntual. En la calle siempre acontecía que me cruzaba con alguien que estaba con mucha necesidad. Y la persona necesitaba hablar, necesitaba desahogarse en una esquina, y me faltaban un par de cuadras ya para llegar. Y en mi mente estaba batallando y preguntándome, tengo que cumplir los horarios del templo, y tengo esta persona acá que necesita este tiempo en esta esquina, desahogarse y contarme todas sus cargas, y yo tengo que llegar al templo para cumplir. Y estaba en esa batalla, esa lucha mental, ¿qué hago? Y por ahí viene la mano en la predica, hay que hacerse cargo. Y yo prefería tomarme un tiempo, unos minutos en esa esquina, mientras los colectivos y los bocinazos pasaban por al lado. La persona se descargaba y lloraba en esa esquina. Yo no sabía si después iba a ir a la iglesia esa persona o no, pero yo sentía de parte de Dios que había que suplir una necesidad en ese mismo instante. Había una vida que Dios ama, que se apasiona por esa vida, y yo tenía la carga de quedarme unos minutos más, quizás llegar tarde a mis compromisos y estar allí, supliendo esa necesidad, escuchando. Y orando públicamente en una esquina por una persona que tenía su hijo en las drogas, se había quedado sin trabajo, no tenía dinero para sustentar a su familia. Estaba en la noche más oscura de su vida y yo estaba allí. La gracia de Dios estaba en esa esquina. Y quizás el templo, las actividades estaban esperando por mí, pero Dios nos llama, con ese simple ejemplo de lo cotidiano, a hacernos cargo. Te invito a que vayamos a Lucas 10. Lucas 10, 25, tenemos la famosa parábola del buen samaritano. Alguien que lo predicó en nuestra iglesia anoche, que me estaba comentando, no sé si estamos en el mismo espíritu o somos muy poco creativos que seguimos predicando el buen samaritano. Pero como la palabra de Dios es inagotable, y leímos la parábola durante 10, 20, 30, 50 años, el Señor nos sigue mostrando cosas. Así que a partir de esta idea hay que hacerse cargo. En Lucas 10 dice en los versículos 25 al 29, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como siempre, Jesús es puesto a prueba, con preguntas difíciles, con preguntas que intentan hacerlo caer, pisar el palito, el palo en la rueda. Como siempre, Jesús sale airoso de todos estos embates porque Jesús está lleno de la sabiduría de Dios. Y siempre da una vuelta de rosca y puede repreguntar para que el otro quede como dando vueltas y patinando. Se me ocurre en este momento si nosotros como cristianos podríamos responder en la calle, en la sociedad, las preguntas que la gente nos hace sin atemorizarnos, a decir, no sé, no me animo a opinar de eso, espera que te lo digo dentro de un mes. Tendremos la actitud de Jesús de poder responder a los grandes interrogantes de las personas en la calle, en la familia, los amigos, el trabajo. El Señor nos llama a responder sin miedo, desde la palabra de Dios, desde la sabiduría que tenemos de parte de Dios y desde el Espíritu de Dios que tenemos en nosotros. Ahora, fíjense una cosa. Después de la lectura del 25 al 29, yo quiero resaltar esto, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque quería justificarse a sí mismo. Jesús le acaba de explicar cómo ganar la vida eterna y sigue preguntando con un interés de fondo, ¿y quién es mi prójimo? Claro, porque no está cumpliendo lo que dice la ley. Jesús cita Deuteronomio, Jesús cita Levítico, y ahora la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y muchas veces queremos justificarnos a nosotros mismos para no cumplir y vivir y experimentar la vida que Jesús vivió, una vida que fue siempre para los demás. Y ese es el llamado que Jesús, que Cristo hace a la iglesia, de vivir una vida no para sí mismo, una vida para los demás. En Lucas 10:30 dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Estas son las víctimas de nuestra sociedad. ¿Cuántas personas encontramos en la calle, en la tele, en los medios golpeados, violentados, desnudos, víctimas de la corrupción, de la opresión, de los desastres que hacen las personas que manejan el poder político, económico? ¿Qué respuesta estamos dando como iglesia a eso? ¿Nos estamos haciendo cargo? Son las víctimas de la sociedad. Estamos haciendo la vista al costado. O realmente hay un compromiso cristiano de decir, sí, vamos a hacernos nosotros cargo de eso. Los débiles, los marginados, los pobres, los que sufren violencia, los que han sido despojados de su dignidad humana. Si hay algo que el Evangelio trajo en esa cruz, si hay algo que Jesús enseñó es, a partir de la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús, es devolverle al ser humano su dignidad, su valor ante Dios. Hay mucha gente hoy en día que está allí afuera, y muchas veces nosotros, que olvidamos la dignidad, el valor que tenemos delante de Dios, y nos venimos abajo, nos venimos aquí, y vemos gente que sufre, gente que tuvo grandes pérdidas, y se ha olvidado, y nadie les está recordando el valor inmenso, inconmensurable que tienen delante de Dios. El mensaje del Evangelio trae eso. Recupera la dignidad humana. Y con esta parábola Jesús quiere hablar de esto. Fíjate que en Lucas 10, 31 y 32, versículos 31 y 32, dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El verbo griego quiere decir
que yo tengo este vasito aquí delante, le hago un rodeo y le hago, ¿se acuerdan del famoso oso? ¿No? Le hago un rodeo ignorándolo y paso por un costado. Bueno, eso es un vasito, pero acá estamos hablando de una vida humana que está tirada, casi muerta, que necesita atención. Y el sacerdote, la autoridad religiosa, el que se supone que conoce la ley, la Torá, las escrituras, que le llaman y lo conmueven a tener misericordia por el pueblo, y le da un rodeo, lo ignora y sigue delante. El sacerdote, el pastor de la época, el líder de jóvenes. Y en el versículo 32 dice: así también llegó a aquel lugar el levita, y al verlo se desvió otra vez, el mismo verbo. Pega un rodeo ignorando la situación y sigue delante. Y siguió delante. Gente que ve, pero en realidad de fondo no ve. Una especie de miopía espiritual. Te lo digo porque yo sufro de miopía. Hago esto y veo manchas. Y muchas veces hay una especie de miopía espiritual. Jesús nos dice algo en una parábola, nos da un mandamiento fuertemente ético, y nosotros, cuando salimos a la vida a hacer todo lo que tenemos que hacer, sufrimos muchas veces de miopía espiritual. Miopía cristiana, humana, sensible. Y Jesús nos interpela en esta mañana a través de sus palabras a empezar a ver, pero a ver como Él ve. No como nos obliga la sociedad a ver, pensando solamente en nosotros mismos. Repito, la iglesia ha sido llamada a vivir para los demás. Claro, ellos no pueden contaminarse porque son sacerdotes y levitas, están camino a sus quehaceres litúrgicos, espirituales. Son demasiado espirituales para estar atendiendo a un caído, a una víctima ensangrentada. No puedo andar contaminándome. Tengo a las 18 horas la reunión de oración. Tengo a las 19 horas el ensayo de músicos. Así que seguí desangrándote, no puedo atenderte. Seguí con tu problema de tu hijo, las drogas, no puedo escucharte. Dios no nos llamó a eso. Muchas veces tenemos miedo de contaminarnos. No, esa cosa que me contamine y me haga mal y alguien de la iglesia me ve hablando con una persona de pasado muy oscuro. A Jesús lo tildaron continuamente de eso. Hablando con leprosos, con prostitutas, con gente de mala vida. Jesús se la pasaba estando con ellos. Porque esta gente son los otros. Mientras no sea de nuestro grupo, nuestro pequeño grupo tan feliz, es el otro que me amenaza, que es una amenaza así que le pego un rodeo y sigo de largo. Y voy con los míos. Los que no son de mi fe, los que no son de mi redil, son ajenos, son extraños, son los otros. Eso es lo que hace el sacerdote y es lo que hace el levita. Ellos no pueden detenerse y postergar sus ocupaciones espirituales. No pueden. Y eso nos habla de creyentes que ven pero no sienten. Eso es una tragedia dentro de la iglesia de Cristo. Creyentes que ven, perciben la realidad sufriente de la víctima dentro de la iglesia o en la sociedad. Ven pero no sienten absolutamente nada. Parece que tienen el corazón y la mente y la conciencia cauterizados. Cristianos que perciben pero no se hacen cargo. Yo empecé diciendo, hay que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo. Cristianos que perciben, ven, no sienten y encima no se hacen cargo. Y qué vergüenza para nosotros cuando vemos, percibimos y los que se hacen cargo son otros que no son la iglesia de Cristo. Qué vergüenza yo siento cuando veo esas cosas que pasan. Que no estamos cumpliendo con la enseñanza y la palabra del Señor Jesús. Yo quiero presentarte esta mañana 4 actitudes que hablan del texto. En el versículo 33 dice así: pero un samaritano, ya cuando
para oyentes, para oídos de la gente que está escuchando esto, escuchar un samaritano, que los samaritanos no se podían ver con quiénes. Fuerte, con los judíos. Es como si Boca River, Ford Chevrolet, no se pueden ir. Cuando los oyentes escuchan, pero un samaritano, el sacerdote ignora, no siente nada, el levita hace un rodeo y sigue, no siente nada, pero viene un tercer actor, pero un samaritano. Y es como, me decía esa persona esta mañana que había predicado, es como que nos digan, pero alguien totalmente contrario a nuestras prácticas espirituales, cristianas, religiosas, alguien que diga, no, esa persona que no venga a la iglesia, que no venga acá porque va a ser un desastre y tiene totalmente los valores dados vuelta a lo que tenemos nosotros. Bueno, imagínate esa persona. Jesús cita a ese tipo de persona. Un samaritano, Jesús, guarda, ¿qué vamos a decir? Versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fuerte, ¿qué hizo? Se compadeció de él. Un samaritano, alguien que no tiene nada que ver con las prácticas, los rituales del propio judaísmo. Está en Jerusalén, un samaritano, un norteño. Ese sí, ve, para, y el verbo griego quiere decir, se le revuelven las entrañas y las tripas de compasión. ¿Hace cuánto no se nos revuelven las tripas, las entrañas? Esa sensación en el estómago de decir, Señor, ¿cómo puede ser que estén viviendo de esa manera? Y en casa me espero una comida calentita con mis hijos y estén debajo de un puente, acostados en un cartón y con sus hijos muriéndose de frío. ¿Se nos revuelven las entrañas o no sentimos nada? Ese es el sentir que quiere transmitir Lucas en el Evangelio. ¿Vio? Y se compadeció. Vio y no pudo seguir, porque hay algo que lo detiene. Hay una fuerza de gravedad que lo detiene y dice, quédate ahí, atendé eso. La compasión, la misericordia, el revolverse las entrañas por el sentimiento, por el sentir que quizás del ser humano no nace, sino que viene por parte de ese amor que viene de Dios y nos mueve a hacer eso. Te dije que no tenemos que hacer cargo. Y eso, de ver y compadecerse, es lo primero que yo quiero dejar, es hacerse cargo de la realidad. Hay una realidad que nos rodea, que a veces nos desborda, pero hay que hacerse cargo de la realidad. Número uno, hay que hacerse cargo de la realidad. ¿Por qué me tengo que hacer cargo? Porque Jesús hizo cargo de su realidad. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le cantamos al principio, Él sí se hizo cargo de su realidad. Y nos está invitando esta mañana a hacernos cargo. Ver el sufrimiento de las personas en mi ciudad y no caer en la indiferencia que cae todo el mundo, porque ese es el común denominador, caer en la indiferencia. Ser consciente de que hay una necesidad frente a mí. Y merece una respuesta inmediata. Imagínense que yo le diga a esa persona que me paró en la esquina, no me largues todo el rollo. Yo tengo una actividad en la iglesia y la persona está llorando, ¿no? Está toda doblada por su realidad. Mira, te esperamos al culto a las 19 horas, andá primero, alabá al Señor y después hablamos. Yo no veo en ningún lado que Jesús haga eso. No lo veo. No podemos postergar la necesidad de la gente. Hay que dar una respuesta inmediata. Con mirar no alcanza.
No basta por mirar, es ver y preguntarse, ¿por qué las cosas son así? Jesús llega y nace en una época que las cosas son así. Imperio Romano, algunos grupos judíos codeándose políticamente con el Imperio Romano, otros más nacionalistas, tradiciones orales que imponen sobre la gente, sobre el pueblo. El pueblo no puede cumplir con todas esas leyes, mandamientos, reglas, incisos. No puede. Ni siquiera los que la imponen no pueden, ni menos el pueblo. Jesús nace en una época, es hijo de su época, y se pregunta por qué las cosas son así y no de otra manera. Buscando la esencia de la ley, que era la misericordia, la compasión, la justicia, el cuidado del otro. Es ver e indignarse. Yo quiero invitarte en esta mañana a que vos veas en la semana, percibas, y te invito a que te indignes. Porque uno de los grandes sentimientos de Jesús en el Evangelio de Lucas es la indignación. Pararse y decir, no puede ser bien, no puede ser que esté pasando esto. Algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer hacernos cargo. ¿Por qué las cosas son así y no son de otra manera? Y la otra manera es la manera de Dios. Y Dios lo va a hacer, solamente lo va a hacer a través de su iglesia. Cuando tomemos conciencia de lo que Jesús nos invita a hacer a partir de Lucas. En el versículo 34, dije primero hacerse cargo de la realidad. Versículo 34, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Este tipo tiene tiempo para hacer todo esto, no tiene responsabilidades. No tiene que ir a trabajar, a su casa, a su familia. No tiene que ir a ver una serie de Netflix. Tiene tiempo para hacer todo esto. Cargar con la realidad. Número 2. Cargar con la realidad. Te dije hace un rato, no alcanza con ver y con moverse. ¿Cómo? Ver, con moverse. No puede ser. No alcanza. Hay que actuar. Hay que moverse. Hay que acercarse al que sufre. Y probablemente aquí entre nosotros hay gente que está sufriendo por diferentes situaciones. Hay que acercarse al que sufre. No se lo puede ignorar. No se lo puede hacer la vista gorda, la vista ciega y decir, bueno, no, si lo empiezo a escuchar tengo que dedicarle tiempo y oído y... Hay que hacerse cargo. Hay que sanar sus heridas que son producto de la violencia de la vida. Todos los días sufrimos violencia. Física, psicológica, familiar. ¿Cuántas veces escuchamos personas que de chico, ya son personas grandes, pero de chico el padre le dijo, sos un tonto, sos un estúpido, no servís para nada y nunca vas a lograr nada? Eso quedó acá, para siempre. Violencia, todos los días violencia, y sobre todo en la familia. Y ante esa situación tenemos que subirlo al caballo, tenemos que subirlo a la cabalgadura y llevar su dolor. ¿Habrá alguien esta mañana en este lugar que esté dispuesto a hacerse cargo del dolor del otro? No tengo tiempo. Todo muy lindo lo que está diciendo, Jesús, me encantan tus palabras, pero en la práctica es casi imposible lo que estás pidiendo. Hacerme cargo del dolor del otro. Esto implica cargar en nuestras espaldas con su padecimiento y llevarlo a un lugar de paz. Es tremendo cuando le damos unas palabras de aliento, de paz, de tranquilidad a alguien, de parte de Dios, y su situación y su vida, aunque sean unas pequeñas palabras, pero que vienen de parte de Dios, su vida hizo esto. Pasó de oscuridad a luz, pasó de muerte a vida. Qué importante es esta tarea de la iglesia, para que sea sanado y restaurado. Cargar con la realidad. Versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata
y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Este hombre tiene tiempo y se ve que tiene un dinerillo apartado para contingencias como estas. En esta parábola Cristo nos desafía a ir más allá. No basta con ver, no basta con conmoverse, no basta solamente con levantarlo, subirlo al caballo, curar sus heridas. Ya es bastante Jesús, lo que dice. Ya es bastante, mirá, el tiempo se me fue, estoy llegando tarde a todas mis actividades. Ya es bastante. ¿Qué más querés, Jesús? ¿Qué más pretendés de mí? Como siempre, Jesús nos desafía a ir más. Es el maestro más exigente que conocemos. No alcanza con ver, conmoverse, acercarse, sanar las heridas, cargar con las personas y cuidar de ellas. No alcanza. ¿Qué más querés que hagamos, Señor? Cristo ahora nos demanda también más de nuestro tiempo y también más de nuestros recursos. Señor, pero estamos en tiempo de crisis, estamos ahí tratando de llegar a fin de mes con el sueldo y vos me querés llevar a gastar de mi tiempo en esta gente que sufre. Está bien que esté sufriendo, Señor, pero mi tiempo, mi familia, Señor, mis recursos, no, pará, Señor. Encargarnos de la gente con tiempo, esfuerzo y quizás con dinero. No como una limosna, porque muchas veces gente que encontramos en la calle y le damos en carácter de limosna y la limosna aplasta la dignidad de la persona. O empezamos a decir, ¿para qué lo usará? Debe ser para la droga, mejor no la droga. A veces en el carácter de limosna toma una especie de rey francés del siglo XV, toma. No, porque eso aplasta la dignidad. Encima que está en una situación muy mala, indigna humanamente hablando, lo aplastamos más y se supone que somos la iglesia de Cristo. Y además debe estar la promesa firme de que volveremos a la persona para ver cómo está. Ah, no, pará, vos la querés completa. Ver, conmoverme, hacerme cargo, subirlo, pagar, y encima querés que vuelva en un par de días para ver cómo está. Vos estás demandando todo de mí, Señor. Y sí, lo dice el Señor. Sí. Sí. Volver a ver cómo está. ¿Cuántas veces personas que vienen a nosotros, a nuestra familia, a nuestra congregación, en la lona, en todo efecto, cruzamos unas palabras, oramos por él, y después no lo vimos nunca más? Hay que volver para ver cómo está. ¿Te acordás de mí que viniste a la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue el tema con tu hijo? ¿Cómo sigue el tema con tu padre? ¿Cómo anda el tema de la búsqueda del trabajo? ¿Se acordó? Para preguntarle cómo va su progreso. A Dios le interesa que la gente progrese, que salga de esa condición indigna y con el Evangelio de Jesucristo en nuestra boca recupere la dignidad humana. Y para seguir haciéndonos cargo. La tarea no termina ahí. Jesús no hace, bueno, esto ya está. No. Es un continuo, permanente, hacernos cargo. Y por último, en el pasaje de Lucas 10, versículos 36 y 37, dice, ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Y esa es la frase que nos tiene que quedar ahí, resonando en la mente y en el corazón esta mañana. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, este punto es dejarse cargar por la realidad. Hasta ahora hablamos de hacernos cargo, cargar,
Pero ahora es dejarse cargar por la realidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo más fascinante de esta parábola es que el intérprete de la ley está preguntándole todas estas cosas a Jesús. Quería buscar su prójimo afuera. La pregunta de él venía: ¿quién es mi prójimo? Yo estoy cumpliendo todo lo de Deuteronomio y Levítico. Amo a Dios, amo a mi prójimo. Bueno, alcanzaste el vida eterno. ¿Y quién es mi prójimo? Él lo está buscando afuera. Hay algo extraordinario en esa parábola. El prójimo no está afuera. Uno tiene que hacerse prójimo. Uno tiene que convertirse en prójimo. Uno tiene que devenir en prójimo. Uno tiene que transformarse en prójimo. El prójimo se hace. ¿Y quién se hizo prójimo? El samaritano. Ni el sacerdote, ni el levita. El que se hizo prójimo. El prójimo no es el que está en el piso tirado casi muerto. Uno tiene que hacerse prójimo. El samaritano lo hizo. Y la invitación del Señor esta mañana es que nosotros nos hagamos prójimos. El prójimo no era el hombre encontrado en el piso, golpeado, casi muerto, desangrado. El prójimo era el samaritano. Jesús pretendía que el erudito de la ley se convierta en prójimo. Jesús pretende de nosotros en esta mañana que nosotros vayamos convirtiéndonos en prójimo. Y nos hagamos cargo de eso. Nos hagamos cargo de eso que está allá afuera. Que te hagas cargo en tu trabajo. Que te hagas cargo en tu familia. Que te hagas cargo en tu parentela. Que te hagas cargo del que sufre. Porque así lo hizo Jesús. Y el maestro que tenemos es muy exitoso. Por tanto, cuando nos encontramos en situación de ayudar, nos damos cuenta de que ahí mismo está actuando la gracia de Dios. Quiero ver tu gracia, Señor. Quiero verte mover en mi vida. Quiero ver la gracia cuando vos estás actuando como ese samaritano. Está concentrada en ese lugar la gracia de Dios. La gracia de Dios. En medio de la necesidad, del sufrimiento, del dolor, de la opresión, de la violencia, de la indignidad humana, del peor lugar que se pueda ocurrir a uno, cuando se presenta a una persona que ha entendido esto, y se presenta en ese lugar tan oscuro y tenebroso, lleno de pecado, de indignidad, ahí se concentra y está el foco, como este foco que está iluminando acá, ahí se concentra la gracia de Dios. Dios está presente con toda su gracia en ese lugar, su poder y su gloria. Muchos piden: danos poder, danos gloria, Señor. Actuemos como los samaritanos. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios actual. Vamos a ver en toda su plenitud la gracia de Dios. A través de hombres y de mujeres que han decidido hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, iglesia. Tenemos que hacernos cargo. Y luego de habernos hecho cargo de la realidad, nos damos cuenta que Dios nos ha dado nuevos ojos para ver. Nos ha fortalecido y nos ha llenado de su gracia para seguir actuando como agentes de su reino. Eso es lo maravilloso de actuar bajo la ética de Jesús, bajo la idea de uno convertirse en prójimo, de que después de que hiciste todo ese trabajo, conmoverte, cargarlo, pagar los denarios, volver a ver cómo está, tiempo, esfuerzo, quizás recursos, dinero, la felicidad, la gratificación, el sentir que trae Dios, nos trae fortaleza, nos trae ganas de seguir actuando de esa manera, nos da nuevos ojos. Wow, mirá, siempre pasé muchos años por ahí con esa necesidad, nunca le di importancia y un día me involucré, un día me hice cargo. Y cuando salí de ese lugar, sentí la gracia de Dios. Sentí como Dios me daba nuevas fuerzas para todo lo que tengo que hacer de parte de Dios. Tenemos que hacernos cargo. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, que quizás no están predicando el Evangelio que nosotros en este lugar.
lo van a hacer otros. Pero qué vergüenza sería para nosotros, ¿no? Qué vergüenza sería para mí, para mi familia, para la congregación, que digan, sí, la iglesia, bien, todo bien, buena gente, pero lo que se están haciendo cargo son otros. Hacete cargo de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus hermanos que están acá adentro, y sobre todo con la gente que no conoce al Señor, que está en la oscuridad, que está sufriendo de verdad. El Señor nos invita en esta mañana a hacernos cargo. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos y nos sentimos en esta mañana, Señor, desafiados por tu palabra. Nosotros queremos cumplir con esta palabra, Señor. Y te pedimos ayuda, te pedimos asistencia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a tener que actuar como actuaba el Señor Jesús. Señor, reconocemos que esto va a demandar tiempo. Va a demandar un gran esfuerzo. Va a demandar de negarme a mí mismo y a todo lo que me gusta y estoy esperando hacer para vivir para otros. Para ver y cargar con el dolor de otros, Señor. Esta palabra no quede solamente en nuestra mente. Que no seamos solamente oidores, Señor. Que seamos realmente hacedores y lo practiquemos como un estilo de vida. De que los que se detienen en la calle y ante la necesidad son realmente los cristianos, los discípulos de Jesús. Señor, te pedimos ayuda para esto, para este compromiso. Lo tomamos, lo abrazamos y te decimos en esta mañana, Señor, nosotros nos vamos a acercar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.